por las calles, por los salones reales. Vamos todos a fornicar mientras se pueda y el cuerpo aguante, mientras se pueda y el cuerpo aguante, mientras se pueda y el cuerpo aguante. Voy a ausentarme de Viena y tengo que nombrar a un sustituto. Pero, señor... Exponerte los principios del gobierno me convertiría en un charlatán ante tus ojos. Qué poco me han interesado esos enjambres donde se pavonea la juventud, la prodigalidad, la necia ostentación. Estamos en confesión y mentir es pecado. ¡No, pero tío, no sé! Pues a ver, si nos aclaramos, ¿por qué entras en el convento mañana? Yo no estoy pidiendo más, hermana. Yo lo que quiero es mayor austeridad y una disciplina más estrecha. ¡Haya paz en la casa! ¿Es voz de hombre? Sí. ¿Cuántas putas declararían que han visto tu trasero fofo culear sobre ellas? Que va, no lo tiene fofo, mi señor. Tiene un buen culo. Además, tú nunca has rezado. ¿Cómo que no? Una docena de veces, por lo menos. ¡Venga ya! ¡No mentirás! ¡Lo tachamos! A ver, listo. ¿Cómo se reza, en verso o en prosa? En mi ausencia serás nos mismo en todo. He confiado todo mi poder en Viena a Ángelo, un hombre firme ante el veneno de la concupiscencia. ¿Todas mis casas de putas de los suburbios van a ser derribadas? Hasta los cimientos. ¡Vámonos, Pompeyo! ¿Por qué? Por si acaso el alcaide se viene arriba y nos pone los grilletes a nosotros también. ¡Claudio! ¡Que se joda! Julieta es mi esposa a falta de la boda, pero entre que sí y entre que no me metí en su lecho. Mi hermana Isabel ingresa hoy en el convento. ¡Búscala! Así. El pletórico vientre de Julieta expresa la buena cosecha dentro del hermano. A las primas y las arrima. Y a las primas hermanas con más ganas. Pues ruego que sea condenado a su delito y no a mi hermano. La justicia solo afecta a quien es descubierto infringiéndola. Claro está que un juez ha podido cometer ese mismo error u otros mucho peores. Eso no atenúa el crimen del preso. Cuando se le va a cortar la cabeza a un inocente, se duerme mejor. Hago mi trabajo. ¡Fuera los problemas! ¡Hola, muchachos! ¿De qué pie cojeas hoy, alcahueta? De todos, esa mano. ¡Vale! Se llevan a la cárcel a uno, que vale por 5.000 de vosotros. La boquita. ¿Quién es? Claudio. Y traigo ante vuecencia ilustrísima y etcétera, etcétera, a dos notorios bienhechores. Son más bien malhechores. Con su permiso inabarcable, no sé bien lo que son. ¿Estarías dispuesto a entregar tu cuerpo a esa persona si fuera la única posibilidad de salvar esa vida? Con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os volverán a medir. Mateo 7:2. Mi hermano amó a Julieta y le vais a condenar por eso. No lo haré si tú me amas. ¡Me estáis poniendo a prueba! Solo digo lo que pienso. Algo me dice que no hay mañana para Claudio. Voy a ver a mi hermano. Le voy a decir lo que ha pasado y le ayudaré a morir en paz. Es pecado mortal. Si fuera mortal, siendo él tan listo, querría ser castigado eternamente por un lance momentáneo, por un instante de placer. Pero eres tú mi hermano. La muerte es horrible. La vida sin honra también. Sí. Solo veo una salida. ¿Cuál? Que aceptes la indecente propuesta de Ángelo y que acuda otra mujer en tu lugar. Una ramera. Padre, no solo hay acuerdo, sino que habéis encontrado un soldado para vuestra guerra. ¡Brindo por la paz! Pero no por la paz del rey de Colonia. ¡Amén! Con ese amén te pareces a aquel pirata beato que se hacía la mar con los 9 mandamientos en la mano. No son 10. Es que tachaba uno. ¡No robarán! No os neguéis a la razón porque hay incongruencia y que vuestra razón ayuda a que aflore una verdad oculta, enterrando un engaño que pasa por verdad. ¡Y que traigan también al otro fraile! Señor, quiero saber dónde se encuentra. ¿Y qué esperas para traerlo? Señor, sois vos. Si Shakespeare levantara la cabeza. Llamaría a Freud para reescribir el quinto acto de Medida por Medida. Hay muchas maneras de hacer el amor. Busca la manera y haz el amor. Yo que no creía en el amor, me da igual ser culpable, ser juzgado, condenado, a tu lado, me da igual.